capítulo 11. Yo le animo a traer su Biblia y su cuaderno. Estamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Aleluya. Usted puede mirar allí que este capítulo contiene 30 versículos y se divide en dos secciones. La primera, al inicio, dice informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. La segunda comienza en el verso 19 y se titula La iglesia en Antioquía. Allí tenemos una visión de dos lugares que están en el mismo capítulo, y es Jerusalén y es Antioquía. Entonces este capítulo me presenta una visión de la transición de la iglesia de Jerusalén. Luego hay un evento que lo vamos a leer cuál ocurrió o cuál fue, y el evangelio llega hasta Antioquía y otras regiones. Y Antioquía va a ser una iglesia establecida, de la cual en capítulos más adelante, como el 13, tenemos allí ya la iglesia de Antioquía. Bueno, nos vamos a posicionar en el verso 19. En el verso 19 dice: mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor Jesús. Y con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Y nuestro texto base es el verso 19. Y tenemos allí la mención del nombre de un discípulo. Y vuelvo a leer el verso 19. Mientras tanto, los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban. Y el título del mensaje lo tomamos de esta frase: Esteban, la causa. Esteban, la causa. Aquí es mencionado Esteban ya como un discípulo que había sido apedreado, por lo tanto ya estaba muerto. Pero llama la atención que aún después de fallecido, se le llama, se le reconoce, se le menciona que él fue la causa. Y eso llamó mi atención. Después de muerto, después de su apedreamiento fuera de Jerusalén, el historiador Lucas, autor de esta obra, su segunda obra o tratado, lo menciona como la causa. Esto es muy importante porque Lucas atendió a los testimonios y los hechos y ordenó toda la información, y esta información es fiel. Entonces, Esteban es o fue la causa. Ahora vamos a ir al capítulo 6 para mirar a este joven discípulo Esteban como aquel varón
vivo o cuando estaba vivo. Yo les quiero presentar la palabra causa en un contexto que atiende a la vida de un varón que conocemos su nombre, Esteban. Vamos a darnos cuenta de la relación de la palabra causa en la persona y vida de Esteban. Y también vamos a alcanzar el entendimiento acerca de lo que significa la palabra causa en el contexto histórico de la vida de un discípulo del Señor. Hemos aplicado ese término causa a objetos. Por ejemplo, una piedra causó que esto, o etcétera. Pero cuando se le llama causa a una persona, entonces, en este caso, Esteban hace el libro de los Hechos un caso de estudio, porque vamos a mirar a Esteban siendo la causa mientras vivía y siendo la causa con su muerte y después de muerto. Y la aplicación que esto tiene es, usted a esta edad, ¿qué está causando? Y luego, cuando usted ya no viva, ¿qué va a causar? ¿Qué será de usted en cuanto a ser una causa? Y esto es interesante porque la vida de Esteban es mostrada mientras vivía y después de fallecido. Vamos pues a Hechos capítulo 6. Estamos aquí situados en un momento muy intenso donde los discípulos en cuanto al número iba en incremento tras incremento, una gran labor apostólica de los 12 apóstoles. Y vamos a leer directamente en el verso 3, después de conocer el contexto de los versos 1 y 2, dice, así que hermanos, busquen entre todos ustedes, que estaban reunidos todos los discípulos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo o de esta obra. ¿Cuál era el encargo? Tener la responsabilidad de administrar los recursos para servir las mesas de las casas de las viudas, viudas por parte de los judíos y por parte de los griegos. Entonces era una obra de servicio, era una obra de administración de recursos y era una obra de hacer las cosas en tiempo y forma. Eso implica una organización. Es muy importante esto que les comunico. Era una obra de atender la vida de personas específicas, las viudas, sus mesas. Cuando entra el objeto mesa es porque se trata de la atención de alimentación, es llevarles recursos. Entonces, no se nos dice cuántas viudas había, pero para haber escogido a 7 hombres, no era una viuda, ¿de acuerdo? Déjelo usted a su proporción. Entonces, la sabiduría de los apóstoles en su sabiduría declararon esto. Así que, hermanos, busquen entre todos ustedes a 7 varones de buen testimonio que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para que se encarguen de este trabajo. Amén. Entonces, así nosotros podremos continuar orando y proclamando la palabra.
esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Y vean el resto de los compañeros, y a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Verso 8. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Bien, quiero exponer pues la vida de Esteban como la causa viva. Los discípulos que somos nosotros tenemos dos lados, o quiero hablar de dos caras, como solemos decir, las dos caras de la moneda. El texto me presenta al discípulo Esteban y la primera cara, quiero que la describas en tu cuaderno. La primera cara de un discípulo es de lo que está lleno, de lo que está lleno, de lo que usted está lleno, de lo que yo estoy lleno. ¿Es posible describir esa llenura? Sí, sí es posible. ¿Es posible identificar la fuente de esa llenura? Sí, es el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Esa es la primera cara, lado, superficie, perfil, presentación de usted, de cada creyente. Ahora, aquí hay un verbo, dice lleno, llenar, llenura. Esto lo encontramos, la mención de la llenura en Hechos capítulo 2, cuando dice el texto que fueron llenos del Espíritu Santo. Llenos quiere decir que son como vasijas y ocurre el derramamiento en su interior y hay un brote de saturación o por saturación hay una salida por estar saturados. Es decir, se sabe de lo que están llenos y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar y a glorificar a Dios. Entonces, hay un lado que usted tiene, es de lo que está lleno. Y así comienza nuestra vida como discípulo. Le quiero describir ese lado, es muy importante. Es el lado inicial, es el lado espiritual con el cual los apóstoles estaban trabajando con los discípulos. Y es el lado que los pastores trabajamos con los creyentes, llenarlos. Le voy a dar 3 relaciones de llenura que usted tiene acceso y usted está conectado. Es decir, le pertenecen al creyente. Primero, el concepto llenura quiere decir que hay una relación de derramamiento, trasvase, impartición. ¿Cómo y con qué o con quién? La manifestación de llenura es dada por el Espíritu Santo, es provista por el Espíritu Santo. La segunda clase donde ocurre la llenura es el creyente como un miembro situado en el cuerpo de Cristo. El cuerpo, también ofrece llenura. El cuerpo de Cristo es la integración de
todos los creyentes, y dice, y se nos describe, el cuerpo es descrito, no solo llamado la iglesia, sino que dice que cada uno está junto o unido a otro, cada uno con sus funciones propias, sus actividades propias. Entonces hay también llenura, porque nos ministramos unos a otros y ocurre la llenura. Otra clase de llenura es provista por la palabra. Entonces, los apóstoles están estableciendo el patrón fundamental o el fundamento. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a consolidarnos? Y se trata de ¿qué? De llenarnos. Eso es prioritario. Se trata de llenarnos. Entonces los apóstoles en capítulos anteriores dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué proveen los apóstoles? Doctrina. Perseveraban y dice juntos en la doctrina de los apóstoles. Entonces la palabra es provista por medio de los apóstoles. En este caso, los 5 ministerios. La palabra es el fundamento, provee la doctrina. Entonces, esto nos da un contexto espiritual de qué estaba lleno Esteban. Nuestro pensamiento no se debe ir a decir, estoy lleno de servicios, se me han acumulado horas de servicio. Nuestro pensamiento no se debe ir hacia, estoy lleno de cantos en mi memoria, estoy lleno de, ¿qué más se le puede ocurrir a usted? Estoy lleno de participar o de participaciones. Hay un perfil que usted tiene que es valioso y es objeto de la atención mía como su pastor, estar lleno. La relación suya con el Espíritu Santo es personal. La relación suya con la palabra es personal. Y la relación suya corporativamente, préstele atención también, porque todas esas relaciones son canales y son ambientes de llenura. Es decir, es exclusivo para los discípulos. Préstele atención. Miren, ¿por qué recalco esto de la llenura? En lo personal, se me dificultaba entender y comprender esa frase. Solamente la conceptualizaba como ser lleno del Espíritu Santo es la manifestación de hablar en otras lenguas. Y si se nos pasan años y años y nadie nos explica, como ha ocurrido en muchos textos, eso no debe ser así. Yo les debo explicar el concepto de llenura porque nos dice el texto de qué estaba lleno. Esteban es el recipiente, pero ¿de qué estaba lleno? Usted es el recipiente, pero ¿de qué está lleno? Entonces, no indica que su memoria, donde usted guarda recuerdos, es lo que se llena. No, es llenura de su persona espiritual, de su hombre interior. Es muy importante describir a Esteban, amada iglesia, es muy importante estar claros y serios allí, Esteban. No es describir el nombre como tal, sino que es conocer al discípulo, ¿sí? No es compararnos con Esteban, si su cultura, la cultura judía, es mejor que la cultura mexicana nuestra. No es en ese ámbito ni en ese segmento. Esto es lo que nos importa, la relación con el Espíritu Santo, la relación con los apóstoles, por la doctrina que tiene, y la relación con el cuerpo de Cristo. Hermanos, si nosotros
ignoramos esas relaciones o si ignoramos nuestra posición y nuestro lugar, estamos fritos. Válgame esa expresión. O sea, tenemos que comenzar de nuevo. Tenemos que decir, ¿saben qué? Vamos a comenzar como niños otra vez. Es ahí donde el creyente tiene que prestarle atención al alimento que le da el pastor. Y esto es serio. Pero si solo es una vez cada 7 días, ahí es donde yo le hago hincapié. Esteban entonces es un vaso lleno. Ahora, ¿qué dice el texto? Después de que fueron presentados los requisitos, ocurrió la búsqueda. Búsqueda es la selección, pero ya es con conocimiento de causa. Entonces dice el texto, busquen entre ustedes, busquen entre ustedes. Bueno, verso 5, esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes y eligieron, ahí está un verbo muy valioso, elegir a alguien. Y a partir de ese verbo les quiero presentar la otra cara de usted. Recuerde, este lado es el lado de lo que usted está lleno. El otro lado es la cara que va a mostrar aquello para lo cual usted ha sido elegido. Ah, qué precioso es estructurar el texto. Hay un lado de usted que es de lo cual está lleno. Hay otro lado que es aquello para lo cual usted pudiera ser elegida, seleccionado, buscado, tomado de entre muchos. Y esa es la vida de Esteban. Es un vaso escogido. Ese es un lado, pero también es un vaso lleno. Ese es otro lado. Y ambos aspectos pertenecen a la misma persona. Entonces quiero trabajar por con esos aspectos, ambos lados. Por lo tanto, voy a declarar la siguiente verdad, el siguiente principio. Esteban no fue escogido sino hasta que se supo y evidenció por el testimonio de los demás de lo que estaba lleno. A ver, vamos a repetir eso varias veces. Yo soy Esteban. Fíjense bien. Yo sé de lo que estoy lleno, ¿de acuerdo? Usted sabe de lo que está lleno, porque ese es un aspecto personal, individual. Yo sé cuál es mi nombre, yo sé cuál es mi edad, etcétera. Pero también yo sé de lo que estoy lleno, ¿de acuerdo? Ahorita estoy interesado nomás en la propiedad mía, ok. Pero si ustedes analizan qué es lo que estamos haciendo, el relato, el texto me explica, el texto me evidencia que Esteban fue elegido hasta que se evidenció de lo que estaba lleno. Y esa evidencia se le llama testimonio de los demás. Hermanos, esto es madurez. Esto no es enviar un mensaje de WhatsApp y a ver si tengo tiempo. Esto es madurez. Hay un lado de usted que es el perfil en lo cual los demás, así sea uno, dos o varios o todos, se van a fijar.
¿Pero por causa de qué? ¿Por causa de la necesidad lo escogemos a usted? No. Es por causa de lo que usted está lleno. Eso es lo que tiene la capacidad para responder a la necesidad. Miren, esto es algo muy interesante y muy valioso para el cuerpo de Cristo. Esteban fue escogido para encargarse de un trabajo, pero no lo iba a realizar individualmente. Entonces, vamos a analizar esa otra cara, ese otro perfil. ¿Qué puedo lograr si sé de lo que estoy lleno? Puedes lograr un buen testimonio. En la boca de los demás está el testimonio. En boca de 2 o 3 testigos está el testimonio. Entonces dice el texto que fue escogido. Quiero describir ese lado. Ya describí el lado de la llenura. Ahora voy a escribir el lado de ser escogido, el para qué. Primero, de lo que estás lleno, aquello de lo que estás lleno, buen testimonio, fe, sabiduría, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder, te habilita para trabajar en equipo. Miren, si pudiéramos saber para qué es útil la llenura, si pudiéramos darnos cuenta todo lo que podemos alcanzar si tan solo sabemos que se trata de que alguien nos escoja, de que alguien nos elija. Estamos a un paso de eso. Miren, les voy a describir qué es la palabra causa. Es ser un instrumento de alguien. Trato de darles palabras familiares o relativas a una palabra núcleo, a una palabra central. Esteban era la causa. La causa explica el núcleo. ¿Qué hay en el núcleo de Esteban? O sea, ¿de qué está lleno? De sabiduría, de fe, de palabra, de doctrina, de gracia, de poder, del Espíritu Santo. ¿Y eso para qué sirve, pastor? Y entonces tenemos que ver el otro lado. Ese es un lado muy hermoso. Es el lado instrumental. Es el lado que ya la gente te observa. Tú solamente sabes de qué estás lleno, pero llega un punto en donde la gente se da cuenta de que tú eres útil para esto. Y te escoge y te llama. Ahora, hay una frase que también la estoy estudiando. Dice, esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes. Allí, todos quiere decir que fue un agrado absoluto. Ok, vamos a suponer que yo escojo a mi hermano Sergio Rangel y a mi hermano Imer. Y les digo, los he escogido para que vayan a la prisión, al centro penitenciario, al Cerezo de Iztapa. Entonces, fíjense bien, ellos pudieran pensar, el pastor se está dando el agrado de su vida
de que se le ocurrió escogernos, pero eso no es del agrado de nosotros. Pudiéramos suponer aquello por la cara que pusieron. Entonces, hay un factor que se llama agradabilidad. Ese es un factor de fe, de madurez. Cuando usted como creyente sí acepta ser lleno, porque acepta la doctrina, porque acepta el Espíritu Santo, porque acepta el cuerpo de Cristo. Sí, pastor, yo vengo aquí. Pero cuando usted, el mismo creyente, no acepta que lo elijan, ¿ya ve? ¿Ya ve el punto? ¿Ya ve la crisis? A mí déjenme como estoy. Soy una oveja gordita, lanudita. ¿Quiere que dé lana, pastor? Aquí traigo mucha lana de peludo, ¿eh? Pero, pastor, no me elijan, no me elijan. Hermanos, Esteban era y fue llamado causa. ¿Qué causaba cuando estaba vivo y qué causó cuando murió? Y usted está vivo, ¿qué está causando con su vida? Y cuando parta con el Señor, ¿qué va a causar? Esteban causó más con su muerte que mientras vivía. Saulo de Tarso, ese joven que guardó los mantos de aquellos que tiraron las piedras contra Esteban, vio morir a Esteban, lo vio morir a él allí afuera de Jerusalén, en esa tierra. Pero Esteban desde el cielo vio a Saulo de Tarso ser atrapado en el camino rumbo a Damasco. Causó mucho Esteban aún después de muerto. ¿Por qué? Porque el mismo que usó a Esteban como instrumento, como causa viva, lo usó también como causa fallecida y lo usó. Entonces, agradabilidad es un factor de fe, es un factor de madurez. Y hay quienes no desean, fíjense bien cómo lo digo, no dije quieren, dije no desean ser escogidos, nomás desean ser llenos. No desean ser escogidos, nomás desean ser llenos. No desean ser escogidos, nomás desean ser llenos. Entonces, todo discípulo tiene ambos lados y tiene que trabajarlos, tiene que atenderlos, tiene que darse cuenta. Es decir, esta es una radiografía de un creyente. ¿Por qué? Porque es cuando trabaja la llenura. Es cuando trabaja la llenura. La prueba de la llenura, de lo que estaba lleno Esteban, sabiduría, fe, gracia, Espíritu Santo, poder, se va a demostrar en un campo de servicio, de obras, de administración de recursos, de administración de dinero, de administración de las ofrendas, de administración de tiempos, movimientos y horarios, de administración de población objetivo, las viudas. Ahí es donde se prueba nuestra llenura. ¿Cómo estás en ese perfil? ¿Saben una cosa? El creyente muestra 3 actitudes de resistencia. Número 1, cuando resiste al Espíritu Santo. Número 2, cuando resiste a la palabra. Y número 3, cuando resiste al cuerpo de Cristo. De lo mismo de lo que está lleno, alguien en un sentido positivo, otro puede mostrar resistencia a aquello mismo. Y nos parece normal. ¿De dónde sacamos que es normal? Eso es
anormal. Eso es una disfunción. Todo discípulo debe saber cuál es la norma, qué es lo normal. Todo, ya esto son las tablas de multiplicar. El 1 por 1, 1. ¿Y cómo no sabemos el 1 por 1, 1 todavía? Usted tiene dos lados. El lado está en el modelo Esteban, de lo que está lleno y de lo que puede ser escogido. Ahí es donde se prueba su carácter. ¿Ven eso? A ver, hermanos, estamos en la casa. ¿Usted cree que yo tengo una varita que yo me la paso, que ahora usted va a servir aquí y usted va a servir aquí? ¿Ustedes creen que así es de fácil? Hermanos, quisiera que fuera así de fácil. No es así de fácil. Pastores, que yo tenía la idea, olvídese de esa idea porque es falsa esa idea. Oh, ser pastor significa dedazo, amigazo, compadrazgo, que yo tengo autoridad para decir usted y usted. Hermanos, no es cierto eso. Pastor, entonces, ¿cómo ha subsistido? Por la gracia de Dios. Es que debe uno entender el sistema. Debe uno entender el cuerpo. Debe uno entender que hay creyentes que ponen resistencia. Y hay tres áreas donde usted pudiera poner resistencia: al Espíritu Santo, a la palabra, que es la doctrina, etcétera, y al cuerpo de Cristo. Y eso es noticia de todos los días en el sector, en el territorio, en la geografía, en la dinámica de las iglesias. Hoy aparecen unos, mañana desaparecen otros del lugar. Hoy están unos que dijeron sí y mañana dicen que no. ¿Cómo ha subsistido, pastor? Bueno, esa es otra historia que le puedo contar, pero para que vean las fuerzas que hay en un cuerpo, en un ministerio, para que vea que ser pastor no es porque dije yo, no, me escogieron por mi llenura. ¿Ven? Ahí está una aplicación, me escogieron. A Esteban lo escogieron y no se resistió. ¿Y quién lo escogió? El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo lo escogió. ¿Ven eso? Entonces, póngase serio con usted mismo porque ya está llegando al 50% de su vida de 120 años, o ya pasó, ya está en la bajada. Pero póngase serio, usted muy serio, porque aún fallecido, aún muerto, Esteban le sirvió como instrumento a aquel que lo escogió y lo usó para desatar significa permitir una gran persecución, y gracias al motivo de Esteban, el Señor pudo atrapar al perseguidor. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. En la mañana, en el servicio de las 9, al recibir la ofrenda, fue tan impactante para mí hacer una declaración que hoy la voy a decir, aún antes de recibir la ofrenda. Y tenía mi ofrenda en mi mano y los alfolíes aquí al frente, y salió esta palabra. Dije, para esto he sido escogido, para esto he sido escogido. Y fue impactante sentir esa palabra para mí. Para esto he sido escogido. ¿Saben por qué? Porque me escogen en base a lo que estoy lleno. He sido escogido para invertir, para dar, para sembrar.
Y no saque conclusiones simples, esas como doy porque tengo. No, no es cierto. Doy porque he sido escogido para dar. Vea el modelo de Esteban, lo escogieron, pero uno no escoge nomás por eres el joven, eres el fuerte, eres el vago, eres el que tiene tiempo de sobra, eres el que no estudia. No, eres el escogido de acuerdo a lo que estás lleno. Todos tenemos ese lado. Y cuando ese lado está consolidado, el otro lado puede funcionar libremente, con capacidad real. Amén. Entonces, él estaba con el grado, el factor de agradabilidad. Agradabilidad. También hablé sobre cuando el creyente opone resistencia al cuerpo de Cristo, a la palabra y al Espíritu Santo. También hablé cuando el creyente se llena ¿de qué? De la palabra, se llena de esa vida que hay en el cuerpo, porque no estamos desgajados, desmembrados o aislados, sino que fluye en todos el mismo Espíritu. Y también hablé sobre estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Son básicamente tres relaciones: el Espíritu Santo, la palabra y el cuerpo de Cristo. Y ocurre que son las mismas relaciones a quienes usted puede oponer resistencia. No oponga resistencia. Amén. Entonces, también mencioné esto. Tus capacidades, aquello que dijimos que se denomina de lo que está lleno, tiene un campo de manifestación, de práctica o de prueba. Y es cuando trabajas en equipo. ¿Cuántos varones fueron escogidos? 7 por sus nombres, y Esteban está incluido. 7. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de su niñez o juventud? Y lo digo, ¿en qué tiempo? Niñez y juventud, cuando decían, Oscarito, ven para acá. Y Oscarito respondía, dígame para qué. No, así no es. No puede ser que hoy como adultos todavía andemos con esas niñerías, que primero pedimos información para tomar una decisión. Entra el famoso depende de qué. Ese lado no lo tengas disfuncional. Me refiero al lado cuando te escogen o no te escogen. Te vas a seguir llenando, pero ve que no oponga resistencia al cuerpo de Cristo. Y el cuerpo es una persona prójimo, como tú y como yo. Puede ser mayor que tú en edad o menor, sexo opuesto, otra nacionalidad, etcétera. Amén. Entonces, Esteban ahora va a llevar sobre sus hombros, en compañía de otros 6 que suman 7, la carga que tenían los apóstoles. 12 le traspasan la carga a 7. Oye, si 12 no podían, 7, ¿cómo le van a hacer? ¿Ves? Está interesante esto. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo es darle participación para revelarle al cuerpo de Cristo la funcionalidad, la ventaja de lo que es estar lleno, es para ser escogido.
Y bueno, Esteban fue escogido. Amén. Ahora regresamos a Hechos capítulo 11, ya para concluir. En el verso 19, una vez que vimos a Esteban como la causa viva, ahora vamos a ver a Esteban como la causa fallecida o como la causa muerta, pero sigue causando. Ese es el punto. ¿Qué va a causar usted después de morir? ¿Qué va a causar usted? Vamos a analizar el verso 19. Dice, mientras tanto, los que habían sido dispersados, quiere decir, los que salieron huyendo de Jerusalén y eran cristianos, pero ¿por causa de qué? Los que habían sido dispersados por la persecución. Sí, pero la persecución tenía un líder, sí, era Saulo de Tarso. Tenía permiso por carta de los principales sacerdotes, del sumo sacerdote. Sí, pero es que por ser malo, él se levanta en contra. No, no dice eso el texto. Dice que la causa era Esteban. Hemos puesto mucha atención, hemos puesto mucha objetividad a que los malos son los que causan. No, no siempre. Y no es generalizar. La causa tiene nombre y no fue Saulo. La causa tiene nombre y fue Esteban. Pero el término causa significa que aún Dios, quien escogió a ese instrumento, lo usó aún desde el día de su muerte para causar. Quite usted a Esteban su muerte. ¿Qué hay en el escenario? ¿Qué hay en el escenario? Y aquí hay todo un motivo de estudio y de análisis y de reflexión respecto a cuando un santo muere. Oh, se nos hace difícil de entender, buscamos las causas, el por qué, pero vean una cosa. Dios usó a Esteban aún después de que él entregó su espíritu. Hizo mucho Esteban con su muerte. Hay un balance. Lo que uno hace cuando está vivo, es por eso que nos tienen que llamar la atención. No te duermas, no seas flojo, estudia, trabaja, invierte, participa, no te quedes sentado, no le tengas miedo a la vida, ándale, tienes un don, tienes un llamado, nos tienen que rogar, nos tienen que repetir el valor de la vida. Ándale, queremos que participes, estás lleno de esto, te queremos escoger, todos hablan bien de ti. Y Esteban brilla porque aún muerto sigue causando algo que no causó mientras vivía. Mientras vivía él no causó persecución, pero cuando murió causó persecución. Y eso sirvió para que agarraran al perseguidor. ¿Ven los planes divinos tan interesantes? ¿Le tienen amor a la vida? ¿Le tienen respeto al propósito de estar vivos? ¿Ya entendieron que su vida vale una causa? ¿Ya entendimos que tenemos un perfil de llenura y un perfil de instrumentalidad? Vean el modelo de Esteban. Amén. Entonces,
Dije al inicio que Esteban no fue escogido hasta que se supo y evidenció de lo que estaba lleno. ¿Cómo vamos a hacerle con esa declaración que me encuentro en la boca de muchos cristianos que han alcanzado buen estatus socioeconómico, tienen logros, pero dicen, no tengo tiempo, pastor, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo? Eso me lleva a estudiar las vidas de los hombres y mujeres bíblicos en el Nuevo Testamento. Yo encuentro en mi estudio que ellos vivieron el plan de Dios y el propósito de Dios para ellos. Pareciera que lo que vivieron es cosa no planeada por ellos o accidental, o pareciera que estaban en medio de algo que ocurrió por causa de fuerza mayor. Pero cómo los usó Dios. Bueno, en el libro de los Hechos hay revelación. Ese libro solo es para los que aman a Dios, para los teófilos. El libro de los Hechos me describe la vida de la iglesia y tiene hombres y mujeres a quienes destacó. Uno de ellos es Esteban, diciéndome el Espíritu de Dios, yo usé a Esteban. No sabemos su edad, no sabemos si se casó, no sabemos si tenía novia, no sabemos si tenía admiradoras, pero algo sí sabemos. Dios hizo con él mucho cuando vivía e hizo mucho más con su muerte. Y entendemos entonces el morir. ¿Y sabe cómo murió Esteban? Diciendo, te entrego mi espíritu. Anótelo para que usted lo diga. Nada que, no, entrego mi espíritu. Yo entrego mi espíritu. Nadie puede hacerlo morir sin su voluntad. Usted entrega su espíritu. Pero ¿cuándo? 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 Y ahí entra el valor de la vida. Y es cuando le decimos al Señor, Señor, úsame. Como usaste a grandes hombres. No importa que unos tuvieron vida corta o vida amplia. El motivo es tuyo. Pero la causa es todo lo que ellos como instrumentos ejecutaron, realizaron. Entonces le presto y le doy mucho énfasis a ser escogido, ser escogido. ¿Por qué? Porque ser escogido, ser elegido es poner a trabajar el lado de lo que estoy lleno. Amén. Estamos en Hechos capítulo 11, verso 19. Dice, mientras tanto los que habían sido dispersados por la persecución que se desató. Ese verbo significa permisividad. Es decir, el mismo Dios que estando Esteban vivo lo usó, es el mismo Dios que estando Esteban muerto, permisivamente dio lugar a una persecución, pero por causa de Esteban, no por causa de Saulo, ni por causa de los judíos. Es muy importante la causa, es muy valiosa la causa. Eso quiere decir que el valor de la muerte de Esteban es un valor de causa, causativo, causa primaria, causa generadora de otras causas. Esteban no dejó un mal, dejó un bien. Atraparon a Saulo, el perseguidor. Esto está muy complejo. Parece que los caminos
de Dios de pronto tienen neblina, niebla. No, hermanos, es algo muy interesante. Entonces, dice que hubo gente, principalmente varones, aquí mencionados, que se fueron y llegaron. Llegar quiere decir entraron a. Entraron a. Esteban está causando tantas cosas y ya no vive, pero está causando tantas cosas. Ese es el valor de un buen nombre. Hasta un cristiano tiene un valor hasta en su muerte. Es impresionante esto. El valor de Esteban es impresionante porque aún hasta en su muerte tiene un valor que genera, es decir, produce, permite, desata tantas cosas que en vida no hubo cuenta de ello. Y nosotros viviendo día a día, teniendo en claro los días de trabajo, los días libres, los días para ir al culto, ¿y somos causa de qué? Piensa en eso. Pastor, es que yo me entrego a mi esposa y al trabajo. No, espera, alza tus ojos. ¿Estás causando qué como instrumento? Tu perfil es estar lleno de esto, pero ¿estás causando qué? ¿Qué estás causando? ¿Cuál es el potencial, el valor de tu vida? Y tenemos el testimonio de que aún después de muerto Esteban siguió causando cosas tan tremendas. Dice que se desató, se permitió permisividad. Por causa de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía y hablaban de las buenas noticias solamente a los judíos. Pero había allí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía, ven cómo el Espíritu de Dios nos dice, la causa está dándole lugar a otros varones. Y es gente viva. Y van a entrar y ellos toman la batuta. Y fue cuando entraron a Antioquía y quedó establecida la palabra en Antioquía. Vamos a seguir leyendo. Ya leímos el 21, verso 22. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Quiero que se fijen ahora que aparece Bernabé y quiero que se fijen la transición. Se crea el vínculo entre Jerusalén y Antioquía. Comenzó un avivamiento en Antioquía. Entra Bernabé. Y tienes que ver a Bernabé otra vez bajo el mismo patrón. ¿De qué está lleno? Esa es una cara. La otra cara es, ¿y para qué es elegido? ¿Ven? Vamos a ver qué dice el texto. Bernabé era un hombre bueno, lleno. Cuando veas esa palabra lleno, llenura, es exactamente, era un hombre que no le ponía resistencia al Espíritu Santo, no le ponía resistencia a la doctrina de los apóstoles y no le ponía resistencia al cuerpo de Cristo. Lleno de fe y del Espíritu Santo, así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Y allí quedó la conexión con Antioquía ya oficial. Quiero que vean para aquello que fue elegido Bernabé. Sí, pero ¿de qué estaba lleno? Y allí nos da la correspondencia de que de lo que estoy lleno, ¿para qué sirve? ¿Para irme al cielo?
No, es que los cristianos se quieren ir al cielo o quieren que ya sea el arrebatamiento rápido. No, hermanos. Eso de estar lleno, ¿para qué sirve? Para ser instrumento. Instrumentalidad, función de instrumento. Ahí está el propósito y el plan. Y entonces vemos las líneas. Vemos ahora la línea de Bernabé, un maestro discipulador, uno que cuida discípulos, uno que busca discípulos, uno que da buen testimonio de un discípulo. ¿Ven eso? ¿Para qué fue escogido Bernabé? Dice el texto en el verso 22, como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía. La pregunta es, ¿quién lo escogió para enviarlo? Los apóstoles. Los apóstoles. Los apóstoles. ¿Ven? Bernabé tiene el lado de ser escogido. Y entonces dice el verso 25, después de eso Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue allí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. El texto no dice que los discípulos le llamaron a los discípulos cristianos. El texto dice que a los discípulos les llamaron cristianos. ¿Ven la vida de la iglesia cómo va avanzando? Ahora, ¿en qué momento se perdió esa mención de llenura? ¿En qué momento se perdió esa mención de llenura? ¿En qué momento se cortó esa vía, canal, vínculo? Y ya nadie piensa en estar lleno, nadie piensa en estar lleno. Se perdió cuando llegó el celular, se perdió cuando llegó el Wi-Fi. Piensa por ti mismo. Se perdió cuando alcanzamos una teología en base a experiencias y así creo. Piensa por ti mismo. Tenemos que recuperar lo que Esteban era y lo que Bernabé era. Ese perfil es valiosísimo. Amén. Hermanos, los creyentes no debemos adoptar los estilos de las iglesias en donde nos congreguemos, porque eso es lo chocante en el territorio. Y entonces estamos más apercibidos de cuál es el estilo, perdón y amistad, cuál es el estilo de los de debajo de un árbol o debajo de una higuera o de esto, de aquello. No, esa es una mentalidad que es como un molde. No. De lo que se debe hablar de nosotros es de lo que estamos llenos, llenos, llenos. Y el testimonio lo darán los demás acerca de ti. Escógelo para esto. Llámalo para esto. ¿Por qué preguntar si queremos, si tenemos tiempo? ¿Por qué preguntar si nos gusta? Le preguntaron a Esteban si le gustaría atender a unas abuelitas, suegras de fulano de tal, madres de fulanito y abuelitas de unos chiquillos allí, latosos. No.
ve la realidad. ¿Cómo le hacían los creyentes cuando les tocaba, en el caso de Timoteo, el encargo del apóstol Pablo, le decía, establece ancianos en cada ciudad? ¿Cómo los elegimos? ¿Cómo los tomamos? Diáconos, ayudantes, ujieres. Vamos a suponer que usted le pregunta a cada ujier que está en la posición. Bueno, hoy están unos, el martes otros, el jueves otros. Pero hágales una pregunta de esas que usted tiene en la lengua. En la lengua. Hermano ujier, ¿tú querías estar aquí? No más falta que el ujier le diga, pues yo lo hago por obediencia al pastor. Ay, Dios mío. Y así somos. Eso es inmadurez. ¿Ven? Por eso es que somos intocables. A ver, Imer, póngase de ujier. Nomás venga con pantalón. A ver usted, Joel, póngase de ujier. Nomás llegue temprano, etcétera. Ay, pastor. Bueno, no eres intocable, pero vacío, nadie va a pensar en ti. Lleno, te van a probar en un campo. Y pastor, ¿iba a ser para toda la vida? Para hacerme el ánimo. ¿Dónde está el modelo de Esteban en ti? ¿Dónde está el modelo de Esteban? Ustedes piensan que estoy yo pensando en mí, en mi vida, de que ¿cuándo podré renunciar o descansar de ser pastor? No, hermanos. Esto es irrenunciable, esto es toda la vida. Pero no es un pensamiento, es un corazón. Entonces yo no ando pensando en que ya me cansé, ya esto no. El dador alegre así es, quiere serlo toda la vida. El pastor así es, quiere serlo toda la vida. El diácono, el ayudante, el escudero, el servidor, quieren fluir así. ¿Por qué? Porque lo que hacen está respaldado por el perfil de la llenura que ellos tienen. Y los vuelven a elegir, y los vuelven a elegir, y ahora para esto, y ahora para esto otro, y ahora para esto otro. Un día a ese Felipe, uno de los 7, llevó una doncella del rancho y lo eligió como su esposo. Y dice el libro de los Hechos que tenía 4 hijas, claro, porque se casó. ¿Saben? Te van a elegir, pero la gente no es tonta. Se va a fijar en el perfil. Aún las doncellas se fijan en el perfil de un hombre. Y aún tus hermanos del cuerpo de Cristo se van a fijar en ti para que eres bueno. Amén. Esta es la palabra del Señor para su casa. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Celebre, celebre al Señor. Vamos a pasar los músicos, por favor. Bendito sea el Señor. Amén.